bueno que nos siga acompañando. Estamos viviendo este 25 de diciembre con un resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de los últimos días y tenemos, por supuesto, que seguir con nuestro contenido de este día. Tenemos que continuar con más en este recorrido informativo que compartimos. La llegada de Luis Arriaga como nuevo embajador de los Estados Unidos da un borrón y cuenta nueva a la relación de esa figura y el presidente Jimmy Morales. Pero a nivel institucional, la política exterior estadounidense continúa. Esto evidencia que el interés de Estados Unidos es tener un representante que le dé continuidad a lo que dejó el ex embajador Todd Robinson. Eso sí, quizá menos beligerante y menos expuesto a nivel mediático, siendo la pieza clave para este nuevo escenario el embajador Arriaga. No se podían dar el lujo ver a un país en una crisis institucional muy fuerte, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tener un embajador ausente significaba que Estados Unidos perdía poder de influencia, ¿verdad?, en los procesos de toma de decisión. En el perfil de Arriaga sobresale el vínculo con el país por sus orígenes guatemaltecos. Esto viene a mermar el discurso de quienes rechazan instrucciones de extranjeros. Pero si algo tiene Arriaga es pleno conocimiento sobre los problemas de la región. Ha sido una persona que ha sido allegada a la región dentro de la división del Departamento de Estado que vigila el cumplimiento de la ley, el fortalecimiento del Estado de Derecho, que es la misma división de donde venía el embajador Todd Robinson. De hecho, el embajador Arriaga ocupó el puesto del embajador Robinson cuando el embajador Robinson se vino para Guatemala. A diferencia de su antecesor Todd Robinson, Arriaga mantiene una amistad con el comisionado de la CICIG Iván Velázquez, cuyo vínculo es el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos William Brownfield. Más allá del tono conciliador y la forma en cómo él da sus declaraciones fuera del Palacio Nacional, que para mí fue una salida muy interesante, que es decir, bueno, el tono conciliador no necesariamente quiere decir yo apoyo al gobierno de Jimmy Morales. El apoyo es justamente que tratemos de tender puentes de colaboración, ¿verdad? Pero entendido que esta conciliación no necesariamente en el imaginario político entendámoslo como que Estados Unidos nos va a hacer el favor de mantener a Jimmy Morales en el poder, al contrario. Es decir, el tono conciliador es decir, miren, los actores de alguna manera tienen que encontrar puentes de comunicación. El embajador designado por Donald Trump también formó parte de las misiones diplomáticas en Panamá, Canadá, España, Suiza, Perú, El Salvador y Honduras. Hay una apuesta inequívoca del embajador Arriaga y de los lineamientos de política exterior de Estados Unidos de respaldo a la CICIG y de respaldo al Ministerio Público. Y eso quiere decir que los lineamientos que tenía el embajador Todd Robinson continúan siendo los mismos para el embajador Arriaga. La política exterior de Estados Unidos, en el caso de Guatemala, es una decisión bipartidaria, que nace en el seno de la negociación entre dos partidos políticos y con el consenso de la Cámara Baja y del Senado de Estados Unidos. Entonces, eso le da mayor resiliencia a los procesos políticos y al mismo tiempo a los procesos diplomáticos que se dan entre países. Entonces, por tanto, la línea que va a continuar Arriaga va a ser exactamente la misma que mantenía en el caso Todd Robinson. La seguridad, la prosperidad y la buena gobernanza son parte de los ejes de trabajo de la agenda de Arriaga. Vamos a trabajar juntos en los tres grandes temas, como lo son la seguridad, la prosperidad y la buena gobernanza. Crean ustedes que todas las acciones que yo tome van a ser encaminadas para un mejor futuro, tanto de los norteamericanos como de los guatemaltecos. En los primeros 4 días en su tierra natal, tras su acreditación oficial como embajador, Arriaga visitó el Congreso, fue presentado ante los países donantes del G13 y se entrevistó con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También experimentó los denominados jueves de MP y CICIG y ese mismo día rectificó el apoyo a la lucha contra la corrupción frente a dos actores claves como lo son la fiscal general Telma Aldana y el jefe de la CICIG, Iván Velázquez. Podemos ver de que él puede construir muy fácilmente decisiones basado en que él conoce el contexto del país a mayor profundidad incluso que el anterior embajador, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera pone también como debería de poner en barbas de remojo, ¿verdad?, justamente a estos actores que de alguna manera no quieren colaborar con la lucha contra la corrupción. Cambiar al país para fortalecer la justicia y el Estado de Derecho. Y por otro lado, fortalecer la institucionalidad y no debilitarla. Creo que esos son los dos grandes objetivos que el embajador Arriaga va a venir a apoyarnos en este contexto de crisis política. Así es como comienza el nuevo embajador de Estados Unidos, el primer americano nacido en Guatemala, un enviado singular para estos momentos extraordinarios que vive el país.
presidente Jimmy Morales ha puesto el ejemplo, pero en recibir sobresueldos. Una secretaria y 2 subsecretarios también reciben un bono nominal por tener una alta carga laboral. Estos acuerdos internos fueron autorizados por el presidente Jimmy Morales como bonos de responsabilidad y son entregados desde el 16 de mayo. Esto es totalmente contrario a la naturaleza de los bonos. Un bono tiene que ser un pago por un servicio excepcional o una necesidad excepcional en el caso del sector público. Lo que estamos viendo es un abuso de poder, es un abuso de autoridad, es como decir nosotros estamos en el poder y hacemos lo que queramos. Los montos acreditados mensualmente a 2 subsecretarios, Alejandro Rosal Morales y Eduardo Andrés Castro Montejo, redondean los 25,000 quetzales para el subsecretario administrativo y subsecretario de Asuntos Políticos respectivamente. Lo que debería haber aquí es una revisión de los salarios de toda la administración pública que tendría que hacerlo la ONSEC. Lamentablemente vemos que el encargado de la ONSEC, según nuestras fuentes, es muy cercano al presidente. De hecho, llega a los gabinetes y en lugar de ser una institución técnica que revisara lo que hace el Ejecutivo, se convierte en alguien que le hace favores al presidente. Regina Farfán, secretaria privada del presidente Jimmy Morales, devenga un salario con un bono de 30,000 mensuales. Regina Farfán ostenta el puesto de mayor confianza de Jimmy Morales y es la encargada de coordinar la logística y la agenda institucional, porque a la secretaría privada llegan todas las solicitudes de reuniones y audiencias con el mandatario. Sobre estos bonos a gente cercana al mandatario, aún se está a la espera de conocer el pronunciamiento del Ejecutivo. El primer antejuicio en contra de Jimmy Morales que conoció el Congreso está archivado. El presidente se ha salvado de no ser investigado por financiamiento electoral ilícito, pero la protección podría ser diferente con otros procesos en su contra. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 2 antejuicios más, el primero de ellos por enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. El Ministerio Público pidió que se le retire la inmunidad para ser investigado por acciones en el ejercicio del cargo, específicamente por recibir un bono de responsabilidad que ningún otro gobernante ha recibido. Algunos diputados creen prudente que se investigue al gobernante y determinar si cometió algún delito. Ese es el tema que hay que investigar en el antejuicio, ¿verdad? Si hay indicios de que él pudo haber tenido responsabilidad o no. Lo que sí es claro es que el ministro de la Defensa, él fue el que autorizó al encargado de finanzas del ejército a hacer estos traslados de 50,000 y que cuando se vieron descubiertos, entonces empezamos a darnos cuenta que no lo habían publicado en Guatenóminas, que violaron el artículo 42 de la ley orgánica, el 17 de la ley del presupuesto, y nos damos cuenta entonces que encima no lo están haciendo por acreditamiento y que se violan diversos cuerpos de ley. Es difícil de predecir la votación, es difícil predecir la posición de cada bancada. Yo solo puedo dar fe que los 31 votos de la UNE van a ir a favor de que le proceda el antejuicio al presidente. Los votos de la UNE están fijos en contra del presidente. No es contra el presidente, sino el permitir que lo investiguen. Aquí hay elementos de carácter jurídico, de carácter financiero y diríamos de carácter político en el tema de la aceptación y emisión de este bono, que hay muchos elementos que han generado una serie de dudas. En primer lugar, si se podía recibir un bono que es mayor al salario base. En segundo lugar, si se puede recibir un bono de una dependencia a la cual no se pertenece, sino que es totalmente ajena. Y en tercer lugar, si existía ya una partida presupuestaria. Mientras otros critican que se accione en contra del presidente y no en contra de otras instituciones y funcionarios que también reciben bonos. Y me están diciendo que es por un bono, y me estoy enterando que hay bonos en todos lados, entonces algo no está funcionando bien. Por eso es que, si es por un bono, me gustaría leer la denuncia o la querella y poderme formar un mejor juicio. Pero si fuera así de simple como pueblo, yo diría, entonces hay que antejuiciar a todos los que reciben bonos. Si el expediente llega al Congreso, se tendría que integrar una comisión pesquisidora para determinar si el antejuicio es político, espurio o ilegítimo, además de emitir una recomendación para el Pleno. Al respecto, hay bancadas que prefieren esperar
para conocer más del señalamiento. Yo no me quisiera adelantar con respecto a los posibles escenarios de que venga o no venga acá el expediente del antejuicio del presidente. Sin embargo, creo que como funcionarios y además como presidente de la República es importante que podamos todos los ciudadanos saber de dónde provino este bono, si hay una justificación y poder investigar al respecto. Nosotros consideramos en este caso que se debe hacer un análisis legal. Lamentablemente nosotros no conocemos los detalles, no conocemos el antejuicio. Como reitero, ahorita es la Corte Suprema quien lo tiene, no ha venido al Congreso de la República, y en el momento que entre en el Congreso de la República nosotros tendríamos que hacer un análisis exhaustivo del tema, si se incurrió en una ilegalidad o no. Hasta el momento, el presidente Morales mantiene suficientes votos a su favor para no ser investigado, pero el proceso deberá avanzar y en algunos días el escenario político podría ser otro. Y aunque el antejuicio por enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad es en contra de Jimmy Morales, podría alcanzar a otras autoridades del Ministerio de la Defensa. En año y 8 meses, el gobierno de Jimmy Morales ha llegado a un punto crítico. Sectores sociales y centros de pensamiento resisten ser parte del gran diálogo nacional que desde inicios del mes el gobierno consideró como necesario para priorizar la agenda de interés nacional y garantizar la gobernabilidad del país. 5 organizaciones renunciaron a formar parte del Foro Guatemala, instalado en el 2001 y que su fin primordial es contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad del país, apoyar la consolidación de la democracia y coadyuvar a la plena vigencia del Estado de Derecho. Nosotros sí consideramos que no existen condiciones para un diálogo, sobre todo si son sobre la base de la impunidad. Y ya hemos visto cómo el presidente ha estado haciendo un pacto de corruptos, en donde no creemos que tanto el presidente como el legislativo están en total deslegitimidad para poder sostener un diálogo. Helen Mack agregó que existen liderazgos emergentes que no se sienten representados. A criterio de Elvin Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la crisis se agudiza, pero se debe respetar la vía institucional, pero con depuración de los políticos. Entonces esta situación de crisis está surgiendo a partir de todos estos casos de corrupción que están alrededor del presidente, y una de las medidas que nosotros tomamos, varias organizaciones, fue mejor renunciar y decir que nosotros no podemos llevar a cabo el diálogo porque no se ha dado la garantía de depuración de la clase política. Ahí vamos a hablar de grandes temas de país y si no se han resuelto las demandas que son la renuncia del presidente o la depuración del Congreso, no es posible. A criterio de los dos activistas, la sociedad debe seguir exigiendo la depuración y estar anuentes al diálogo buscando una salida a la crisis, pero de ninguna manera con agenda impuesta o con bases en la impunidad. No habían condiciones en este momento para un diálogo responsable con las autoridades del Ejecutivo o con el Congreso. Hay un momento político muy delicado por la ilegitimidad y el desgaste que han sufrido tanto el Ejecutivo como el Congreso. En medio de la controversia, Jimmy Morales ha tenido que aliarse de sectores cuestionados como sindicatos y trabajadores de la educación, entre otros, que son sectores que no lo critican y han salido a su rescate. Y eso es parte de la crisis profunda política que está atravesando Guatemala y que tenemos que ver cómo buscamos una salida, pero jamás sobre bases de impunidad. El presidente ha fallado a ese mandato constitucional, ya no representa la unidad nacional. Con mucha pena quisiera argumentar que va a haber momentos en que probablemente se salga del control del Comité Ejecutivo Nacional algunas acciones de algunos simpatizantes o de algunas personas que pretendiendo estudiar más el sistema, la cuestión electoral, pretendan empañar con acciones incorrectas el panorama que ellos mismos están creando.
El 21 de julio del 2003, el Frente Republicano Guatemalteco convocó a una conferencia de prensa, pues un día antes se había suspendido la inscripción de Efraín Ríos Montt a la presidencia por un amparo de la Corte Suprema de Justicia. Las declaraciones que el general hizo fueron tomadas por muchos como una amenaza que el jueves 24 de julio pasó a ser una realidad. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de personas, hombres y mujeres, con machetes, palos y pasamontañas, llegaron a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia y al centro empresarial en la zona 10 para mostrar su apoyo a Ríos Montt. Yo trabajaba en esos días en una radio desde muy temprano en la mañana y empezamos a recibir reportes de la reunión de personas con garrotes y con identificación con sombreros y con otro tipo de identificaciones desde muy temprano. Llamamos al diputado Jorge Arévalo, un abogado, en esa época diputado del Frente Republicano Guatemalteco, porque él estaba coordinando el descenso de los manifestantes que venían en el Parque Morazán, había otros en el Obelisco, y él fue muy agresivo verbalmente con nosotros cuando le empezamos a preguntar sobre este asunto. Y es que para nadie es un secreto que en las manifestaciones fueron utilizados vehículos del Estado para repartir llantas que luego serían quemadas y que miembros del FRG dirigían a este violento grupo. Uno de los líderes era el diputado Jorge Arévalo, que fue captado con palos y pasamontañas entre la turba que sembró terror en la ciudad. Destrozos, pintas, llantas quemadas, periodistas vapuleados y uno muerto. Ese es el trágico resultado del Jueves Negro, un día que marcó un antes y un después en la política y el periodismo del país. Héctor Fernando Ramírez, de 63 años, fue la víctima mortal, un hombre apasionado por el periodismo, esposo y papá de 4 jóvenes que, aunque él les pedía que no lo hicieran, heredaron su amor por esta profesión. De lo que yo recuerdo, siempre estaba trabajando. Me recuerdo que cuando llegábamos del colegio a la casa o él nos iba a traer, pues a veces estaba almorzando con nosotros y de repente una llamada y él tenía que salir corriendo. Él nos contaba que empezó más o menos a los 16 años. Nos contó, que nosotros preguntábamos cómo era ese medio, cómo había empezado. Y él empezó en una radio, ¿verdad? Él estaba ahí en una radio, le gustaba y pues afortunadamente tuvo la oportunidad de que en una de estas radios donde él trabajaba le dieron la oportunidad de ser reportero. Entonces, pues él aprendió de todo, pasó por todas las etapas. Él fue fotógrafo, también fue reportero de radio, de televisión. Un hombre dedicado a su profesión, que era conocido por su experiencia y sus coberturas que firmaba como Héctor Ramírez, el reportero X. Estaba en una de las radios que él ya trabajaba y estaba pues en ese tiempo la guerra, ¿verdad? Estaba el conflicto armado. Entonces, pues había muchas personas que desaparecían, que secuestraban, que encontraban muertos, y el periodismo o el periodista pues era muy buscado por estos tipos para desaparecerlos, para matarlos. Entonces surge la idea de que para que él no dé su nombre y no ponerlo pues en riesgo, se les ocurre a él, el director de esta radio, empezarle a decir el reportero X, ¿verdad? El jueves 24 de julio del 2003, el reportero X salió a una cobertura como todos los días lo hacía. Prometía ser una jornada intensa por las manifestaciones que exigían la inscripción de Ríos Montt como candidato por segunda ocasión. Esta fue la última fotografía que se tomó con sus compañeros periodistas. Luego de eso, se dirigieron a la zona 10, donde nunca imaginaron que Héctor Ramírez viviría sus últimos momentos. Cuando yo llegué, saqué mi cámara, empecé a correr y empecé a grabar, para tener las imágenes que yo quería tener, ¿verdad? Al llegarme al lugar, vi que un compañero, Juan Carlos Torres, fotógrafo del periódico, él estaba haciendo su foto cuando llegaron y lo empezaron a agredir a él, ¿verdad? Y cuando yo llegué para filmarle a él, se dejaron ir contra mí, diciéndome de que ¿cómo se llama? Que dejara de grabar, ¿verdad? Y empezaron a maltratar y a tratarme de lo peor. Me intentaron quitar el equipo, algo que casi no lo dejé yo, ¿verdad? Y entonces ahí sí me jugué un poco la vida, pero sí llegué a sentir un poco, es una sensación de que, dice uno, pues tener a la gente enardecida. Llegaron varios encapuchados, me rodearon, me empezaron a patear y
queriéndome quitar el equipo, como pude yo, porque ellos iban dispuestos a todo. Héctor Ramírez, hijo, trabajaba en el turno de la tarde de un periódico y al escuchar las noticias de la manifestación decidió regresar a su casa. Cuando iba llegando por la Fuerza Aérea, ahí encendí el radio y estaba pues una radio donde él trabajaba y estaba el reportero llorando. Y cuando yo escuché que estaba llorando, dijo: lamentamos la muerte del periodista. Entonces yo le dije a mi esposa, que iba conmigo también, le digo: es mi papá, le dije. Entonces me dice ella: no, ¿cómo va a ser si no han dicho el nombre? Es mi papá, le digo, yo lo siento, le digo. Entonces crucé y me orillé por donde hay unos helicópteros y un restaurante por ahí cerca. Me orillé y esperé, y el director de esa radio le decía el nombre, ¿quién es el periodista? Entonces cuando dijo el periodista llorando, es el X. O sea, me fui en ese momento de este mundo. Este fue el último informe que el reportero X hizo para la radio en la que trabajaba. Aquí continúan las acciones de las personas que están manifestando, están trayendo más llantas, las cuales están siendo colocadas en forma de barricadas, les están echando combustible para prenderles fuego, lo que ahorita ya es verdaderamente la lengua. Hemos perdido contacto con nuestro compañero Héctor Ramírez. Su hijo decidió dirigirse a la zona 10 a un costado del centro comercial Los Próceres para poder ver a su papá. Yo miraba hombres encapuchados, todos con palos, tenían rayos, y me recuerda esa imagen cuando pasamos ahí enfrente. Mi sentimiento era rabia, era querer expresar, pero sabía que ahí no podía hacer nada. Y llegamos hasta Los Próceres, y ahí me dice el vocero de los bomberos, Mario Cruz, me dice: ¿querías que te vieran tu papá? Cuando llegamos a una casa de portón, solo veo un montón de camarógrafos afuera. Y al abrirme la puerta, yo entro y mi papá estaba tirado en el jardín. Y él tenía su micrófono en la mano y en la otra mano tenía el teléfono. Entonces yo lo abrazo, le quito el micrófono, le quito su teléfono, no paraba de sonar. Y cuando estábamos con él, pues yo lo abrazo y la turba se acerca y empieza a pedir a la casa. Fue descorazonador, fue muy penoso. Todos los reporteros de la época, todos los periodistas conocíamos al X. Yo, que empecé haciendo calle como cualquier otro periodista, yendo a Casa Presidencial, yendo a cubrir Congreso de la República, conocía por supuesto al X. Era una persona con la que habitualmente uno se encontraba en las coberturas, y recuerdo con especial indignación cuando el presidente de la República, que no movió un dedo para frenar esa violencia, no movió un dedo, fue cómplice del Estado completo. Eso fue terrorismo de Estado, desde Suri Ríos, pasando por el presidente del Congreso, por el presidente de la República, el ministro de Gobernación, todos actuaron en ese caso. Alfonso Portillo, y eso me indigna todavía, dijo que era responsabilidad de la empresa que lo había enviado a hacer una cobertura cuando él estaba en un estado precario de salud y ya era mayor. Irresponsable me parece a mí esa declaración. Incluso sacarlo de ahí con los manifestantes fue bien difícil, porque en ese momento estaban apedreando, se querían subir, y en un momento que ellos se retiraron, un periodista de la puerta dijo: ya, ahorita se fueron, sáquenlo. Lo subimos a la camilla y entre los bomberos y yo lo sacamos, lo metimos a la ambulancia y así nos fuimos a la morgue. Fue en el interior de esta casa donde actualmente hay un restaurante en donde Héctor Ramírez, el reportero X, falleció. Familiares y amigos colocaron una placa en su honor, pero días después desconocidos la removieron. Hoy solo queda esta base de concreto que recuerda ese trágico día. Según el informe forense, el reportero X recibió un golpe en la cabeza y murió de un paro cardíaco. Lo que no se logró determinar fue si el golpe lo recibió antes de morir o cuando le dio el infarto y cayó al piso. En el juicio, los médicos y los expertos que llegaron coincidieron en que el sobreesfuerzo, el ejercicio, la carrera, el miedo que él tuvo, porque no es fácil voltear a ver
y que te venga siguiendo un montón de gente que a otros compañeros ya les prendió, ya les echó gasolina, que ya los golpearon y la consigna era en contra de la prensa y periodista visto, periodista muerto. El juez Víctor Hugo Herrera Ríos, que llevaba el juicio por la muerte del reportero X, le dio el beneficio del procedimiento abreviado a los sospechosos, miembros del FRG, entre ellos Efraín Ríos Montt, y se clausuró el caso. El director de la policía fue el único que resultó sentenciado. Y él en debate me dijo, yo a tu papá lo quería mucho, lo apreciaba. Yo no tuve la culpa, yo solo recibí órdenes. Y me pidió una disculpa ahí y me dijo, disculpa a tu papá, yo le tenía mucho cariño. Yo no pensé que esto fuera a suceder. 14 años después, estos trágicos días son recordados como el Jueves Negro y el Viernes de Luto. Héctor Ramírez, el reportero X, vive en la memoria de su familia y sus compañeros por ser el periodista que sobresalió en su trabajo hasta el día de su muerte. Hoy, su legado está más vivo que nunca, pues sus 4 hijos decidieron seguir sus pasos y dedicarse al periodismo, teniendo como guía al mejor ejemplo. Nadie nos va a venir a mandar a nuestro país. Y venimos a decirles que es pueblo, las autoridades y sus pueblos están con él. Guatemala atraviesa por un capítulo más de polarización de su historia, para algunos irreal, que ha sido empujada para frenar la lucha contra el viejo sistema corrupto. La reconfiguración se inició en el 2015. Tiene 2 vertientes: la lucha contra la corrupción, que se inició con casos como La Línea, y la otra línea, los juicios contra militares del alto mando de los años 70 y 80 por crímenes de lesa humanidad. Se produce un fenómeno que normalmente se le conoce como cierre de filas alrededor de la defensa de ellos, y cuando paralelamente se desarrolla las acciones del Ministerio Público con el apoyo de la CICIG en contra de la impunidad, el intento que hay es un intento de construir un escenario de polarización que no es real. Desde 2010 empezó el colapso de los servicios públicos y la falta de legitimidad de las instituciones del Estado. La vinculación del poder político con la corrupción y el poder económico estalló en el 2015. El elemento que se conjuga en este momento son los juicios contra de los familiares del presidente de la República, de su hermano y de su hijo, y de los procesos legales cuando él era secretario general del partido FCN, no presidente de la República. Entonces, ahí se produce una confluencia de intereses entre grupos vinculados a los militares que están siendo juzgados, a grupos económicos que también están siendo afectados con los intereses del presidente. En este tiempo, la lucha contra la corrupción ha sido como una caja de Pandora. Al abrirla, ha dejado al descubierto una serie de casos que reflejan el nivel de descomposición con el que se ha ejercido el poder. Así es como hemos llegado al enfrentamiento. La polarización es que hay 2 bandos claramente establecidos, independientemente de las ideologías que puedan convivir dentro de los bandos. Uno es los que están a favor de la impunidad y la corrupción, y el otro bando, quienes estamos en contra de la impunidad y la corrupción. Por las distintas participaciones que uno tiene en foros, en grupos sociales, muchas personas con ideologías diferentes están en contra de la corrupción. Los motivos pueden ser diversos. La profundidad del ataque a la corrupción y a la impunidad puede tener diferentes vías, pero hay un clamor porque ya no más impunidad y más corrupción en el Estado de Guatemala. La polarización busca restarle legitimidad a las acciones de la justicia, emprendidas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pero poco a poco,
se ha ido personalizando y se ha desencadenado una serie de ataques contra activistas, estudiantes, algunos funcionarios y exfuncionarios y hasta medios de comunicación. Aquí hay temas fundamentales que no necesitan ideología, sino que nos debe unir a todos los guatemaltecos, por ejemplo, la desnutrición crónica, combate a la corrupción, la búsqueda de mejores condiciones, evitar que los guatemaltecos migren, eso nos debe unir a todos. También no podemos, tenemos que estar muy atentos a las campañas de los Net Center, que se dedica únicamente a descalificar a personajes. Tenemos que ser más respetuosos, democratizar las instancias, a eso apuesto. Los ataques se amplían, antes eran a sectores que podían identificarse como de izquierda, con todos los matices que se puedan encontrar. Ahora amplían, Guatevisión es uno de los objetos del ataque, pero otros sectores más. Se amplía porque no les funcionó la ideologización de que de derecha eran los que defendían, estaban en contra de la injerencia extranjera y a favor de los valores nacionales, y que todos aquellos vendepatrias comunistas que querían volvernos una Venezuela están del otro lado. Ese discurso se les cayó, no lograron cuajar en la población, y prueba de ello es el éxito del 20 de septiembre. Creo que se han fortalecido los Net Center, hay intervención de instituciones estatales como la Secretaría de Inteligencia, la DIGICI, varios elementos institucionales que están dando seguimiento, que están dando cobertura y tergiversando la información. Creo que se ha ampliado precisamente en su desesperación, que no cuajó el discurso ideológico de que nos íbamos a volver a una Venezuela con las reformas, o que este es un plan de los comunistas para que quitar a Jimmy y poner una persona afecta a los intereses del comunismo internacional. Para Calderón, esa estrategia ha fracasado, ya que los ciudadanos no se compran el discurso ideológico y sobreponen la ética, que dice que la corrupción es mala, mata personas y condena a la sociedad. Esa transformación política que atraviesa el país la explica el analista político Philip Chicola en su columna de opinión. Mientras algunos actores sociales apuestan por la alternativa radical de cambiarlo todo, un segundo bloque moderado aspira a reformar únicamente aquellas instituciones que hicieron posible la instauración del sistema patrimonial, y frente a ellos los actores de la corrupción que aspiran de manera reaccionaria a echar para atrás los avances de estos 2 años. La música llegó a mi vida desde que tenía 4 años. Mis papás me iniciaron en el piano y pues poco a poco fui descubriendo mi vocación hasta llegar al punto de que mi mamá quiso inscribirme en una escuela de música, en la cual me inicié con el violín. Descubrí que mi verdadera pasión es el violín y la música. La seguridad que demuestra al tomar su instrumento e interpretarlo lo hacen sobresalir. Desde pequeño las hermosas notas de su violín lo conquistaron y así, juntos, lograron formar el equipo perfecto. Ahora tiene 15 años y ha dedicado la mitad de su vida a tocar ese instrumento.
Inició sus estudios en una pequeña escuela de música de su lugar de origen en San Juan Zacatepeques, y al notar que Adrián tenía un don y talento especial, su maestra decidió llevarlo a una escuela de música que le cambiaría la vida. A él prácticamente lo lleva una maestra que estuvo en escuelita de música, Rubí Díaz Boror, también es muy conocida ella. Ella nos dijo que él tenía talento, ¿verdad?, con el violín, y ella lo llevó a Comunidad de SET. Y ahí pues conocimos al profesor Martín Corleto, él nos habló mucho de él. Es en estos salones de clases donde Adrián Sequén se ha formado como un músico profesional. Este es el Centro de Desarrollo Artístico Infantil CEDAI, ubicado en la comunidad SET de San Juan Zacatepeques. Desde hace 7 años, este joven llega todos los sábados a estas instalaciones rodeadas de vegetación y tranquilidad. Aquí, gracias a la guía de sus maestros y del director Martín Corleto, supo explotar sus habilidades artísticas. Simplemente me dijeron, toma el violín, te lo colocas así y toca. Entonces fue donde dije, bueno, si es así, no es tan difícil. Pero luego vi que había técnicas, había formas de estudio, había maneras de estudio, maneras de cómo sacar más sonido, de cómo tocar mejor. Adrián se ha convertido en el ejemplo a seguir de decenas de niños que, como él, han decidido dedicar parte de su vida a la música. Y es que hay más de 200 alumnos de entre 0 y 18 años en el CEDAI, una escuela de música creada por Visión Mundial Guatemala, una organización de desarrollo humanitario que tiene más de 40 años de estar en el país, trabajando en aproximadamente 10 departamentos y en más de 30 municipios. Tiene un enfoque hacia la niñez y está relacionado con el desarrollo de las familias en temas de salud, educación, nutrición e incluso en temas de incidencia, para fortalecer las estructuras comunitarias en nuestros municipios y departamentos de todo el país. Hace 13 años, Visión Mundial fundó este Centro de Desarrollo Artístico, una iniciativa que busca transformar vidas a través de la música. Utilizan el método Suzuki, el cual permite que los niños aprendan música de la misma forma en que aprenden su idioma materno. Este programa ha cambiado el futuro de niños y niñas de San Juan Zacatepeques que han encontrado en la música la manera perfecta de expresión, de desarrollo y los motiva a luchar por sus sueños. Además, hacen que sus padres se vuelvan otros soñadores, que como la mamá de Adrián, desean ver a sus hijos triunfar. Lejos, ya lejos de mí. Ajá, su visión es viajar, quizá vivir en otro lugar, y entonces lo veo triunfando. Durante todo el día, estas instalaciones se llenan de música. Las primeras clases inician a las 8 de la mañana y por turnos toman clases en grupo e individuales hasta las 6 o 7 de la noche. Las clases son gratuitas para los residentes de la comunidad SET y de otras comunidades cercanas de San Juan Zacatepeques que no cuentan con los recursos para poder costearlas. La mayoría de nuestros padres están becados, ¿verdad? Ahora, con el pasar de los años hemos desarrollado una integración comunitaria que nos ha permitido fundar, digamos, e impulsar una asociación local que hoy en día es capaz de generar sus propios fondos. Hoy, el CEDAI es una gigantesca familia que une esfuerzos por el desarrollo de los más pequeños y de su comunidad.